Ah, Muy buenas tardes para todos. En nombre de la Comisión de Psicología le damos la bienvenida a este conversatorio sobre la definición del dolor, herramienta conceptual en la atención paliativa. Vamos a tener un intercambio entre distintos ponentes y este intercambio va a estar moderado por el doctor David Fajardo Chica, es doctor en filosofía, investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Autónoma de México y antes en su Facultad de Medicina. También es académico, visitante de las universidades de Arizona y Cincinnati. Es profesor de los posgrados de Filosofía, Filosofía de la Ciencia y el de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la UNAM. Es integrante también del Sistema Nacional de Investigadores de México. Una vez que le dé la palabra, les va a contar con quién va a estar conversando sobre dolor. Por ahora ya algo tienen adelantado los flyers que circularon por ahí, pero le dejo la palabra a él. Mientras tanto, sí, les pedimos que vayan dejando preguntas en el chat, lo mismo a las personas que se conecten a través del Facebook, que en los chats vayan dejando preguntas que las vamos a ir levantando para tomarlas sobre el final. David, adelante, te cedo la palabra. Tal, muchas gracias Lorena. Muchas gracias a todas y todos quienes están aquí acompañándonos en esta sesión. Para mí es un gusto estar, digamos, haciendo el papel de motivador de este diálogo. Pero antes de iniciarlo, voy a presentar a quienes nos acompañan. Quisiera en primera instancia presentar a la doctora Paola Marcela Ruiz. Ella es médica geriatra paliativista, es líder de la unidad de cuidados paliativos continuos del Hospital Universitario de Caldas y es también coordinadora del Departamento de Cuidados Paliativos Domiciliarios de Vive Salud del Eje Cafetero en Colombia y es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos
y nos honra mucho con su presencia en este diálogo. Doctora, bienvenida. Gracias, David. Paso a presentar a la doctora Leticia Asensio Huertas. Ella es doctora en psicología, con énfasis es especialista en psicología de la salud. Tiene una maestría en psicología experimental con énfasis en salud y un doctorado en ciencias sociales y administrativas. Es psicóloga especialista en el servicio de cuidados paliativos del Instituto Nacional de Cancerología. Hola, doctor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias, doctora. En la Facultad de Psicología por la UNAM y finalmente pertenece al Sistema de Investigadores de México. Paso a presentar al doctor Juan Carlos Escobar Estrada. Él es psicooncólogo paliativista de la Universidad Complutense de Madrid. Es tanatólogo, cuidados al final de la vida, de la Universidad de La Laguna en Tenerife, en España, y es miembro de la Sociedad Internacional de Tanatología. Actualmente es líder, coordinador del área psicosocial del Servicio de Cuidados Paliativos Domiciliarios de Biosalud en el Eje Cafetero de Colombia también. Es líder de cuidados paliativos y cuidados de final de la vida en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica de la Presentación en la ciudad de Manizales, en Colombia. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Vale, muchas gracias a ustedes. Ahora saludo al doctor Mario López Saca. Él es especialista en medicina interna y fellow en medicina paliativa por la Clínica Universidad de Navarra en España. Y asimismo tiene un máster en bioética por la misma universidad, es director del Hospice La Cima y es docente de pregrado y posgrado en la Universidad Dr. José Matías Delgado. Es coordinador de Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Nacional Sacamil. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias, David, y por la invitación también. Muy bien. Vamos entonces a tener una conversación en este tiempo que va a transcurrir, una conversación acerca del dolor y de una faceta, digámoslo así, particular. Vamos a plantearnos este diálogo a partir de la forma en la que el dolor se define en el campo de las ciencias de la salud. Esta definición la ha ofrecido la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Ofreció una primera versión a finales de los 70s y hace algunos pocos años, en el 2020, ofreció una versión con una pequeñísima revisión. Esta definición voy a pasar a decirla de manera muy breve para tenerla en mente para esta conversación. Se define al dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o parecida a la que se asocia a un daño tisular potencial o actual. Esa es la definición reciente. La pequeñísima revisión que se hizo es en cómo se expresa esto del asociarse a un daño. En la definición de finales de los 70 se hablaba más de una experiencia que pudiera ser descrita en términos de tal daño, y esto a veces generaba confusiones acerca de qué se necesitaba para poder describir y si esto restringía la experiencia de dolor a personas que fueran muy competentes del lenguaje, etc. La definición, digamos, tiene una función. Tenemos definiciones porque las definiciones nos sirven para hacer cosas. La función de esta definición es la de diferenciar experiencias de dolor de aquellas que no lo son. En ese sentido, es una definición taxonómica. La definición del dolor nos permite saber qué experiencias ubicamos, por decirlo así, dentro de la caja del dolor y cuáles no. John Bonica, que estuvo detrás de los esfuerzos que llevaron a establecer las comisiones que se encargaron de generar esta definición, fue quien, ustedes saben, escribió el primer libro de texto acerca de manejo del dolor, y en la investigación que dio lugar a la escritura de este libro, él mismo relata cómo lo que encontraba era que muchas investigaciones acerca del dolor en ese entonces se realizaban con una terminología que no era común, con unos conceptos y unos términos que no facilitaban el diálogo entre las distintas comunidades. Y es allí donde se, digamos, inicia este propósito de hacer una asociación internacional que estudie el dolor y que establezca unas definiciones para saber de qué estamos hablando. Un primer elemento que es muy interesante, con el que hemos estado de acuerdo en que vale la pena comenzar,
es el mero inicio de la definición, cuando dice el dolor es una experiencia. Que se establezca que el dolor es una experiencia ya es algo, digamos, interesante y poderoso, por no decirlo menos. Una experiencia es algo que pasa dentro de las cabezas de las personas. Una experiencia es algo que sucede en el interior, ¿no? Por otra parte dice que es sensorial, es decir, que se siente de una manera que indica esto además, que inicia en sus versiones más adaptativas por el estímulo de unos receptores sensoriales. También nos dice que se asocia a un daño, nos dice que ese daño puede ser potencial o puede ser actual. Que el dolor se describa en primera instancia como una experiencia resuena con la forma en la que se entiende al sufrimiento como objeto de atención del modelo de cuidados paliativos. Y por eso también hemos elegido que ese sea un buen comienzo para esta conversación. El mismo Mirsky, quien fuera la cabeza del subcomité encargado de definir al dolor en los 70s, señaló que el dolor es un concepto psicológico y no una medida física. Y esto es interesante porque quiere decir que, por supuesto, no se niega la realidad biológica del dolor, sino que se ha decidido que vamos a acercarnos al dolor por la manera en la que se siente, la manera en la que lo viven las personas. Podría pensarse que quedarnos aquí sentados hablando sobre la definición es un ejercicio tal vez ocioso, y que lo importante es concentrarnos en cómo vamos a aliviar el dolor en los pacientes reales y no quedarnos en estas cuestiones abstractas. Sin embargo, vamos a examinar, o les invito a que planteemos esta conversación a partir del reconocimiento de que las definiciones y que los conceptos que estamos usando son herramientas. Cuando hablamos de la definición del dolor, hablamos de una herramienta conceptual. Los conceptos nos permiten hacer cosas, y examinar las formas que tienen esas herramientas nos va a servir para identificar qué alcances y qué límites tenemos en el dolor. Vamos a entrar entonces en materia para no extenderme más yo solo aquí conversando, monologando. Vamos a comenzar con esta idea de que el dolor es una experiencia. Si el dolor es una experiencia, decíamos, se vive en la subjetividad de quien lo padece, en la subjetividad de quien lo sufre. Y esto implica algo acerca del dolor, y es que quien más conoce su dolor es quien lo experimenta. El paciente es quien más conoce acerca de lo que le pasa y tiene una autoridad respecto a ese dolor. Así que me gustaría que comenzáramos preguntándonos o que conversáramos alrededor de qué papel se le da a esa autoridad que tiene el paciente acerca de su dolor, acerca de su experiencia en la práctica, digamos, en la atención paliativa. Y vamos a escuchar en primer lugar a la doctora Ruiz. Muchas gracias, doctora. Bueno, no, muchas gracias a ti. Bueno, en relación a esa pregunta, desde el área específicamente médica de los cuidados paliativos, cuando hablamos de dolor o vamos a la casa de un paciente o cuando estamos en el hospital en las rondas y vemos un paciente y el motivo de consulta, de valorarlo en cuidado paliativo es tiene un dolor físico. Doctora, es que tiene un dolor por, qué sé yo, un cáncer de páncreas o es que tiene una fractura que no vamos a corregir, el paciente tiene dolor. Nuestro abordaje inicial en un modelo como previo antes de entender el concepto de dolor total que tanto nos gusta a los paliativistas era como muy hablar del dolor. Entonces vamos y medimos escalas y entonces dígame usted cuánto le duele del 1 al 10 o la escala que cada uno valore y dónde le duele y para dónde se le va, en qué momento le duele más o le duele menos. Pero cuando ya estamos en todo el tema de entender que esa persona que tenemos al frente tiene un dolor físico, pero que alrededor hay un montón de aristas no físicas de la persona, de cómo vive su enfermedad, de lo que está sintiendo, de lo que es estar hospitalizado, lejos de su familia, o lo que es estar en su casa, ser cuidado o no ser cuidado, los médicos empezamos a entender que el abordaje tenía que ser más global y que definitivamente la persona que siente el dolor tiene toda la autoridad, es quien nos tiene que a nosotros traer esta información global de lo que está pasando. En ese sentido, si bien vuelvo y digo, lo médico, aterrizar, por ejemplo, un diagnóstico, qué tipo de dolor es oncológico, es no oncológico, es neuropático, no sé qué le está pasando, es súper importante.
el global de la vivencia, de cómo el paciente lo está viendo es diferente. Entonces les pongo un ejemplo, a veces uno pasa una ronda y entonces uno ve un paciente con un cáncer de páncreas, 25 bilirrubina, súper enfermo, muy complicado, ¿tiene dolor? No, no me duele tanto. Y pasa al lado y un paciente con una lesión ósea única, mucho más joven, menos complicada. No, este dolor es insoportable, es el peor dolor que he visto en mi vida, no puedo más. Y la enfermera nos dice, mire, está usando un montón de opioides, pide muchos rescates, ¿qué vamos a hacer? Uno entiende que esa experiencia es de quien lo tiene y es individual. Y pretender darle solo un ámbito físico netamente pegado a lo fisiopatológico y no entender el global, pues es un error y yo creo que por eso la IAPS hizo como ese cambio en la definición. Lo otro importante es que también, digamos, yo que trabajo de la mano con el doctor Juan Carlos Equiel Manizales, entendimos que cuando vamos a hacer ese abordaje holístico necesitamos ir a ver lo físico, pero todo el resto de la vivencia de quien lo está sintiendo, que es completamente individual. Entonces, si bien nosotros los médicos obviamente tendemos a objetivizarlo todo, esa es pues esa es nuestra filosofía, o sea, de ahí nacemos. Pues claramente en cuidados paliativos específicamente hemos entendido que aunque tratemos de objetivizar en lo físico, todo lo que le pasa al paciente desde lo emocional, desde su situación personal y desde cómo vive su enfermedad importa muchísimo. Y ahí es donde con el doctor empezamos a trabajar en un conjunto en el que hacemos un abordaje global del paciente y le damos nosotros los médicos un sustrato, ese sustrato físico de la realidad de lo que está viviendo por la enfermedad y ya el doctor y su área psicosocial nos ayudan a entender qué está pasando alrededor del paciente para la toma de decisiones, para saber cómo lo vamos a manejar, cuál es el mejor perfil de medicamento, pero dónde estará mejor, en la casa, en el hospital. Y definitivamente, como para no hacerlo más largo y pasarle la palabra al doctor Juan Carlos, la respuesta absoluta es sí. El paciente tiene la autoridad absoluta de decirnos cómo está vivenciando y de su vivencia real, de cómo ve su enfermedad y cómo lo valora, es que nosotros objetivizamos desde lo físico y nos apoyamos en lo psicosocial y en todo el resto del ámbito para la toma de decisiones. Eso es algo que hemos aprendido en cuidados paliativos, pero yo creo que toda la medicina en general la debería aprender. Doctor Juan Carlos, le cedo la palabra en ese sentido. Vale, doctora, muchas gracias. Bueno, en este conversatorio es esencial ir articulando los diferentes conceptos y ante esta introducción que nos hace el doctor David, pues habla del concepto psicológico. Pero cuando la doctora Paola, desde todo su referente ya especializado, nos introduce un concepto donde se abre desde la medicina la capacidad de ver el dolor desde otras perspectivas, creo que es muy importante que entremos a darle ese factor relevante al paciente como actor principal desde su experiencia. Finalmente, el dolor parte de la sensación y de la percepción. Y desde la figura médica vamos a entrar a hacer una valoración que va a ser objetivizable desde esa misma capacidad que se tiene de individualizar su tratamiento, su manejo, su acompañamiento. Desde esa perspectiva, y muy ligado como en el concepto filosófico, vamos a hablar, sí, del mundo subjetivo, pero cómo entrar en el mundo subjetivo cuando estamos frente al paciente y cuando nos enfrentamos a esos diferentes conceptos en diferentes pacientes que debemos entrar a equilibrar y equilibrar para poder incrementar la calidad de vida, porque hablar de dolor implica esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de entrar en el mundo subjetivo, tenemos que hablar que desde nuestro mundo subjetivo y desde la ciencia que en su gran mayoría se ha centrado en lo observable, medible, cuantificable, requerimos también desde ese potencial académico entrar en la intrasubjetividad, cómo penetrar ese mundo del otro. Y en la intrasubjetividad, que es el mundo del paciente, pero que es el mundo competente, académico, en el que yo me enfrento a una realidad de dolor y muy probablemente de sufrimiento, que es lo que vamos a entrar a abordar igual más adelante, tenemos que entrar a identificar cuáles son todos los mecanismos de defensa del paciente, cuáles son los recursos que trae ese paciente desde su autobiografía
Y ahí es donde nosotros entramos en todo un esquema de ideas y creencias. El dolor se basa también desde ello. Es multifactorial. Vamos a enfrentarnos a diferentes aristas, que algunas serán potenciales, y es importante, si soy paciente, si soy familiar, si soy profesional, identificar cuáles son las aristas o las variables contaminantes para poder hacer una valoración adecuada. Desde allí, hablar de cómo afrontar el dolor, cómo acompañar el dolor o cómo voy a vivir el dolor, me debo basar en que esa experiencia de disconfort, de malestar, también se va a asumir desde una estructura de personalidad. Entonces no es un órgano enfermo, no es una lesión tumoral, no es una célula tumoral la que vamos a tratar. Estamos frente al esquema de un paciente, de una familia, de una historia de vida, y es sumamente importante, y esto le damos un calificativo de nuestro equipo, donde vemos cómo se asume inicialmente desde una fase adaptativa, cuando el equipo médico estructura todo un protocolo para dar manejo a esa tensión física. Pero a la par entramos a equilibrar cuando nosotros entramos a ver cuáles son los miedos, la tristeza del paciente, cómo se ha dado la noticia de su diagnóstico, cuando hay incertidumbre frente a ello y cuáles son las preocupaciones que lleva ante aquello que muy probablemente tratamos de controlar a nivel físico, pero bajo otros esquemas me desequilibran o finalmente no me permiten mantenerme estable en esa primera fase de control. Eso hace parte en el tiempo de una fase adaptativa y hay disconfort emocional y psíquico. Pero debemos ser sumamente cautelosos y ver cómo a través del tiempo, ante un componente que ya no es moderado, sino de mayor complejidad, el paciente puede entrar con eventos ansiosos, depresivos, la crisis existencial, y empieza una lucha entre los recursos previos que trae, lo que yo soy, lo que he construido como un proceso de aprendizaje en mi vida personal, pero cómo me enfrento a un equipo, y si acá la mayoría son profesionales, cómo nos centramos en ofrecer nuevos recursos, nuevas herramientas que le permitan a ese paciente hacer una construcción entre lo que trae y lo que le damos, para que pueda ser también objetivizable en el tiempo su dolor y su tratamiento pueda ser eficaz. A la par de esto, nuestra valoración se centra en los mecanismos de afrontamiento, y esto lo insistimos muchísimo en una valoración juiciosa, sea del médico, sea del psicooncólogo, sea incluso de la enfermera, y es cómo un mecanismo de afrontamiento determina cómo el paciente está llevando los recursos que le estamos ofreciendo. ¿Cuáles son las probables barreras cognitivas o cuáles son las barreras emocionales que impiden que en muchos momentos, con un adecuado protocolo, nos podamos quedar, si no trascendemos a la esfera psicoemocional y espiritual del paciente, quedarnos en una fase primaria y estancar su proceso de evolución? Les voy a hacer un recuento resumido rápido sobre esos mecanismos de afrontamiento, y lo vamos a ver reflejado en algunos pacientes, y hacer ese ejercicio es fundamental, o verlo en nosotros. Uno, ¿cuál es la capacidad de lucha que tenemos? ¿Cuál es la capacidad de lucha que trae ese paciente y esa familia? También en otros momentos podemos enfrentarnos a un ser con evitación y negación frente a la realidad, y va a incrementar los niveles de dolor, y va a incrementar la queja ante su médico tratante o un equipo interdisciplinario. Otros pacientes los vamos a poder identificar con fatalismo, y ese fatalismo va a estar enmarcando un concepto a veces exacerbado del síntoma, y hace parte de su estructura, cómo entrar a reestructurarlo, acompañarlo, si hay que medicar ese esquema, factores a sanar que no son solamente de su cuerpo, sino de su alma. Otro concepto que podría ser el cuarto
es el sentimiento de indefensión y desesperanza. Y el quinto que debemos estar observando o identificando en el otro o en nosotros mismos es la preocupación ansiosa. Entonces, fíjense que cuando hablamos de dolor, no siempre hacemos referencia a esto, sino que nos focalizamos en nuestro objetivo esencial, que es la figura médica. Y nosotros nos profesionalizamos para dar soporte al manejo de esa figura médica. Y cómo esa proyección puede ser positiva a través del tiempo cuando tenemos en cuenta estos factores psíquicos, emocionales, espirituales, sociales, y cómo la historia nos demuestra, desde la antropología, la filosofía, desde otros esquemas, que es esencial ver al ser desde su totalidad, no fragmentado en una célula probablemente tumoral. Porque desde allí es donde vamos en cuidado paliativo, muy probablemente a ver ese esquema de desesperanza aprendida, o vamos a ver el síndrome de desmoralización. Y es allí donde tenemos que entrar a ver que ni siquiera el factor farmacológico podrá generar un fuerte impacto sobre esa realidad. Y somos nosotros, desde la conciencia del ser, desde el acompañamiento, desde no abandonar el dolor y evitando el intenso sufrimiento, pero no evitándolo desde la manera de hacer para amortiguar el impacto en lo que es la esencia del ser, sino en lo que puede fluir, en ese poder hacer un camino y entretejerlo como una experiencia personal donde no califico ni de bueno ni de malo. Es como el primer abordaje que les puedo ofrecer, articulado a la doctora Paola y con lo que David nos ha abierto para tratarlo en síntesis. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Nos ha expuesto de una manera digamos, muy amplia lo que significa que el dolor sea una experiencia, y es que, entre otras cosas, se inserta en la vida en la experiencia, digamos, más amplia, vital de la persona, ¿no? Donde se encuentran todas estas complejidades que usted nos menciona. Y la doctora Ruiz nos hablaba acerca de que, en efecto, se respeta esa autoridad, y usted nos hablaba acerca de cómo hay que conocer esa subjetividad, ¿no? Cuando nos habla de la intrasubjetividad, de cómo el bagaje conceptual y la experiencia del lado del profesional de la salud deben encontrar una forma de entrar en contacto, en conocimiento con ese dolor del paciente con necesidades paliativas. Y esa sería mi pregunta para la doctora Leticia Asensio, y es: ¿cómo es que desde el modelo de atención paliativa se plantea un desafío de esa manera, ¿no? De ese tamaño, que es conocer la vida interna del otro? ¿Qué herramientas tiene el modelo de atención paliativa, la intervención, digamos, desde este modelo de atención para conocer eso que está pasando allí en ese mundo interior, con ese dolor? Doctora. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, pues creo que finalmente el paciente es el eje central de la atención paliativa, y en cuestión de dolor, pues nosotros debemos sí buscar todas las vías posibles para conocer qué sucede alrededor de esa interpretación justamente subjetiva que hace del dolor. Existen varias herramientas, digamos, que nos permiten ir conociendo, acercándonos a esta cuestión del dolor, que algunas son muy estructuradas y otras son más personalizadas, y todo en paliativos es alrededor de todo el equipo interdisciplinario. Todos vamos a aportar un poco de conocimiento desde nuestra área de experticia para poder nosotros aportar al conocimiento global que tenemos frente al dolor. Primeramente, pues es un interrogatorio que seguramente va más enlistado a la cuestión médica. Sin embargo, para nosotros también, desde la parte psicosocial y la parte cultural y la parte social, incluida la parte espiritual, desde ahí vamos desprendiendo algunos elementos importantes. Nosotros utilizamos, por ejemplo, un acrónimo que se llama ALICIA, y que eso nos permite ir como desglosando
desglosando un poco la cuestión del dolor. Y eso tiene que ver en qué momento aparece, en qué parte del cuerpo está localizado, hacia dónde se irradia el dolor, cuáles son sus características principales. Y a mí como psicóloga también me importa conocer cómo lo describe el paciente. Desde ahí a veces hacen una interpretación de qué es lo más difícil que han vivido, que es una parte muy importante de su contexto inmediato. También la forma en cómo intensifica, y desde ahí vemos a veces algunos problemas donde cada paciente tiene una interpretación diferente de la intensidad del dolor. Algunos pueden verla en una escala a lo mejor muy apropiada como la escala visual análoga del 0 al 10. Sin embargo, para muchos es difícil la interpretación porque dicen, lo comparo con un dolor muy fuerte que he tenido, pero si nunca he tenido un dolor muy fuerte, no sé con qué compararlo. Y eso complica un poco la medición y la interpretación que tienen con su dolor, y que también hablar un poco de cuáles fueron o cuáles son aquellos agravantes en relación al dolor también nos compete a nosotros del equipo de psicología, porque puede ser que sea con personas específicas, en lugares específicos, en posiciones específicas, y eso nos va dando como orientación que no solamente es una cuestión meramente física o biológica, sino que tiene otros componentes atrás, sobre todo si hay personas con las que se acentúa más el dolor, o nos dice cuando estoy solo o sola, el dolor se incrementa, y cuando estoy acompañado el dolor disminuye. Entonces, de ahí vamos como sacando algunos elementos importantes. También cuando hacemos un comparativo en preguntar, ¿ha tenido un dolor en toda su historia de vida de forma muy importante para usted o significativa que pueda servir de referente? A veces en su propia historia nos dicen que sí ha habido un dolor importante. Las mujeres nos hablan del momento del parto, por ejemplo, pero para los varones igual puede ser un poco complicado el tener un referente específico. Pero en toda esta exploración vamos conociendo la historia previa del dolor, que eso también nos da a nosotros pues elementos importantes para su interpretación. Quiero acentuar aquí que siempre tenemos la obligación de creerle al paciente cuando nos habla de su intensidad del dolor y de la presencia del dolor, porque es quien lo siente. A lo mejor en ocasiones también tenemos que hacer una correlación con otros elementos, y esa correlación pues pueden ser los gestos, pueden ser las posturas, pueden ser las facies, puede ser incluso elementos que la familia nos pueda proporcionar también en la manifestación del dolor, pero nunca debemos minimizar lo que el paciente nos está dando, porque él es quien vive la intensidad, quien lo está percibiendo, quien le da esa interpretación, y que nos puede dar muchos elementos incluso para poder empezar a abordar de manera multidisciplinaria la cuestión del dolor. Y algo que también me parece relevante poder nombrar en este momento es que es un derecho humano el atender el dolor, y desde ahí tenemos que contemplar como una cuestión humana en donde nosotros necesitamos cuidar y atender esa necesidad principal, y en cuidados paliativos es uno de los ejes primordiales. Justamente en el 2010, la First International Pain Summit justamente determinó que el acceso al manejo del dolor es un derecho humano fundamental en el que tenemos que regir, y sobre todo la actuación de los cuidados paliativos. Y en pacientes probablemente que tengan alguna limitación cognitiva, alguna limitación en lenguaje, también tenemos que utilizar algunas herramientas que nos puedan permitir evaluar el dolor, desde que solo nos señale con algunas escalas, desde números o letras o caritas, o aquellos que no saben leer, les ponemos a lo mejor colores, o les ponemos frutas que se adecúen a lo mejor más a su contexto, pero la idea es tener herramientas para poder identificar cómo poder poner esa intensidad de dolor, y entonces dar un abordaje pues mucho más completo. Creo que finalmente es esto, y en casos también de pacientes que están limitados en la comunicación, como puede ser un escenario de terapia intensiva, o puede ser un escenario donde el paciente con un cáncer de cabeza y cuello no puede expresar verbalmente las cosas, también lo hacemos a través de la familia.
la familia nos puede brindar mucha información alrededor también de los comportamientos, de las conductas, de las emociones que giran alrededor del dolor, porque puede haber llanto, puede haber desesperación, puede haber agitación en momentos de dolor o quejidos que también son interpretados por la familia como la presencia del dolor. Y creo que eso nos ayuda muchísimo a empezar a hacer un abordaje pues completo y partiendo de todas las necesidades que tiene un paciente. Muchas gracias, doctora. En ese mismo sentido, le cedo la palabra al doctor Mario López respecto a cómo es que el modelo de atención se plantea conocer el dolor del paciente en su relación con él. Y muchas gracias. Bueno, yo oyendo a Juan Carlos, a Paola y a Leticia, decía qué difícil es poner todo esto, pensaba, ¿no? Qué difícil es poner todo esto en un concepto. Creo que la IASP ha hecho un esfuerzo grande, ¿no? En tratar de simplificar todo lo complejo que es el dolor en ese concepto que tú bien nos leíste al inicio, David. Y en cuanto a la experiencia subjetiva del dolor, como ya lo han repetido mis predecesores, es que es algo muy personal, es decir, que no es subjetivo porque pero es subjetivo porque es muy personal, es propio de cada individuo. Así, por ejemplo, un paciente con un dolor de 10 sobre 10 puede estar totalmente hierático y solo decirme tengo 10 sobre 10 y otro quejándose o con el rostro destrozado por el dolor, ¿no? Por lo tanto, requiere una mirada más allá de ese 7 sobre 10, de ese 10 sobre 10, una mirada como lo hacemos en cuidados paliativos, ver cómo afronta el dolor esa persona, cómo ha sido su afrontamiento anterior a otros dolores, cuál es el umbral que tiene del dolor, cuál es la causa, el tipo de dolor y por supuesto todo aquello que se nos ha enseñado muy bien de cómo identificar el dolor difícil en aquellas personas que tienen un componente psicológico agravado o que además han usado estupefacientes en algún otro momento o tienen alguna adicción o tiene un componente mixto el dolor, ¿no? Entonces, al final, esa mirada del más allá de lo que podamos objetivar con el dolor y lo que podamos pensar desde el punto de vista médico, como bien ya lo explicaron los anteriores, hay que manejarlo así, ¿no? Y por eso trabajamos con equipos multidisciplinares. Quizás para sumar algo más a lo que han dicho los otros colegas es que debería de ser, ¿no? El dolor, ese quinto signo vital que muchas veces decimos, ¿no? Que se puede medir también en todos los pacientes y verificar realmente si cualquier paciente, independientemente sea de paliativos o no, tiene algún grado de dolor que podamos de alguna manera aliviar, ¿no? Por supuesto, en ese individualizar el dolor están todos esos grupos que son importantes, ¿no? Como los niños, ¿verdad? El dolor en los pacientes pediátricos, incluso el dolor neonatal, ¿verdad? En los pacientes que están todavía intraútero, que ya hemos visto que sí tienen dolor, los pacientes ancianos, los pacientes con demencia que cuesta, digamos, encontrar esa expresión y objetivar ese dolor en ellos, también caben aquí, ¿verdad? Es decir, que requiere, por supuesto, una mirada más amplia a través del equipo multidisciplinar. Muchas gracias. Paso siguiente en la definición, luego de establecer esto de que el dolor es una experiencia, se enumeran algunas características de esta experiencia particular, digamos, ¿no? Experiencias hay muchas, pero al dolor le corresponderían algunas características particulares. Y una de ellas que está allí establecida es la asociación que se hace en la experiencia del dolor por parte de quien lo sufre, de quien lo padece, de su deterioro corporal. ¿Cómo es que el dolor no es una experiencia, digámoslo de alguna forma, muda, ¿no? Quien experimenta el dolor
lo experimenta de una manera en que su dolor le dice algo. Y ese algo que suele decir el dolor es que hay algo malo que sucede con el cuerpo. Puede ser que ese algo malo, digamos, se pueda establecer o quizás no, o que esté allí la experiencia, pero en realidad no haya tal, digamos, situación deletérea, pero la asociación está allí y hace parte de lo que nos plantea la definición. Y entonces me gustaría pasar a preguntarle de nuestro panel, quienes son profesionales de la salud, que vienen de la medicina, cómo es que este vínculo que establece la persona en su experiencia, cómo es que el hecho de que la persona viva su dolor y mediante esa experiencia viva el deterioro del cuerpo, es algo que impacta la atención, es algo que hace parte de esa relación con ese paciente. El que el paciente no solamente sienta dolor, sino que de alguna forma está sintiendo que su cuerpo está experimentando un deterioro importante, un decaimiento, una enfermedad. Doctora Ruiz, por favor. Digamos que en ese sentido, y digamos que en cuidados paliativos específicamente, nosotros vemos cómo hay un acúmulo de factores que van deteriorando a la persona. Y no solamente tiene un dolor físico, sino que también empieza a tener un sentimiento de pérdida. Es una pérdida ante las capacidades, es una pérdida ante la autonomía, una madre que con un cáncer súper avanzado se encama y deja de poder ser la mamá activa, o la persona que ya no puede hacer cosas tan sencillas como ir al baño solo o a tener el aseo corporal solo. Y ahí se va generando no solamente en el tema del ámbito físico, sino que se va generando un tema de una sensación de pérdida que genera un dolor que está en un ámbito más allá de lo físico y que está en el ámbito de las emociones. Porque entonces ahí ya hay lo que vamos a hablar yo más adelante con nuestros colegas psicólogos, en el tema en que ya más allá del dolor empieza a haber un concepto de sufrimiento que es real. Ante esa pérdida de esas capacidades, y en cuidados paliativos lo solemos ver muchísimo cuando empiezan a perder ese grado de autonomía. Yo aquí le cedo la palabra a José Mario, el que más opina al respecto cuando estos pacientes empiezan a verse esa pérdida funcional tan evidente que nos pasa en cuidados paliativos. Sí, muchas gracias, Paola. Efectivamente, ¿verdad? El daño tisular sí se relaciona directamente a la experiencia de cómo lo vive el paciente y cuando el cuerpo va en deterioro, pues todas sus capacidades se ven más limitadas y hay pérdidas del rol, por ejemplo, ¿verdad? No es lo mismo un padre de familia que es el que lleva, digamos, todos los recursos a casa que enferme, que el abuelo, digamos, ¿no? Entonces, esa pérdida de, como lo decía Paola, de la autonomía, de los roles que desempeñan los pacientes, pues se manifiestan también con expresiones de ira, de frustración, de miedo, de enojo, que por supuesto son evaluadas por los que hacemos cuidados paliativos. Y cuántas veces hemos visto que aliviando el dolor y teniendo mejor capacidad funcional, el paciente baja sus niveles de ansiedad, de miedo, de enojo, de irritabilidad. Entonces sí hay una relación directa, ¿no? También hay una relación directa cuando ese daño corporal se manifiesta en la imagen del paciente, en la imagen corporal, ¿no? Es muy común en Latinoamérica que nuestras pacientes por la idiosincrasia escondan un cáncer de mama que se vuelve al final una tumoración grande, abierta, maloliente, y llegan a consultar ya en esas circunstancias, ¿no? Donde han estado como escondidos porque no quieren salir, porque les huele mal o porque se les mira mal en la imagen corporal, ¿no? O los pacientes con tumores de cabeza y cuello que genera, digamos, una pérdida de la imagen de la cara de los enfermos que también compromete el estado emocional, ¿no? Es muy frecuente, no es lo mismo que le pase eso a un paciente que puede ser intervenido quirúrgicamente a tiempo. Por supuesto, su expresión del dolor
va a ser más llevadera que el otro, ¿no? Y también, nada más para cerrar, que hay tumores que están relacionados y hay una predisposición a los estados de ánimo, ¿no? Hay estudios que evidencian que, por ejemplo, los tumores de páncreas o los tumores de pulmón o los tumores de cabeza y cuello, como decíamos, generan estados de depresión estudiados científicamente y que podemos adelantarnos a esos estados sabiéndolo, manejando, ¿verdad? Con antidepresivos que incluso pueden facilitar el alivio del dolor mismo en esos enfermos. Entonces, sí hay una relación directa, ¿verdad?, entre el daño tisular y la expresión y la experiencia, perdón, que esos pacientes viven. Sí, muchas gracias. Si me permiten, me gustaría reformular de manera muy rápida la pregunta para nuestros compañeros del panel que provienen del área de la psicología, y es ¿de qué forma es que esto puede ser una oportunidad para la intervención psicológica? El que el paciente, a la par de su experiencia de dolor, esté experimentando ese deterioro corporal. ¿Cómo esto, digamos, genera algunas oportunidades para la intervención? Doctora Asensio, por favor. Sí, al final yo creo que el dolor también puede ser un detonante que puede, bueno, va a mover prácticamente todas las áreas de una persona. Entonces, el dolor también puede ser una forma de investigar cómo está en las otras áreas. Ya lo mencionaban, puede haber alteraciones en la parte emocional, pero también espiritual, también en la dinámica familiar, también en la representación que puede tener incluso de este concepto o cosmovisión de la vida y de la muerte. Entonces yo creo que el dolor también nos permite ir abriendo como todos estos espacios, todas estas áreas, y la intervención del psicólogo, por supuesto, entraría en el abordaje de todas estas áreas de forma integral en conjunto con todo lo que puede hacerse también desde el abordaje por todo el equipo multidisciplinario, sobre todo en cuidados paliativos. Hay muchas técnicas que nosotros podemos utilizar. Ustedes saben que hay diferentes marcos teóricos en psicología, pero la mayoría de ellos están centrados en el marco conceptual cognitivo-conductual, aunque está Gestalt, aunque está psicoanálisis y demás. Pero yo voy a hablar un poquito más de estas, que son las que llevamos un poco más en la práctica. Y en ese sentido, bueno, tenemos que determinar primeramente cuáles son las áreas que están justamente incidiendo en esta intensidad o en esta medición o esta interpretación que existe del dolor. Y en ese sentido podemos utilizar técnicas muy cognitivas como reestructuración cognitiva, que tiene que ir viendo pues cómo cambiamos un poco ese pensar, o si hay identificación de pensamientos catastróficos que pueden desarrollar ansiedad. O también podemos trabajar un poco la parte de psicoeducación, que es muy importante para que el paciente también reconozca que sí hay un dolor tisular que ya se menciona en la definición, pero que ese dolor también tiene otras áreas que pueden incrementar su percepción o su interpretación, y que también por eso debemos trabajar con esta técnica muy específica y que lo hacemos prácticamente con todos los pacientes. Y también tenemos algunas otras técnicas, por ejemplo, en la parte de solución de problemas, que también nos puede ayudar como a priorizar cuáles son las áreas más importantes para el paciente, y sobre todo en la parte de cuidados paliativos, el priorizar las necesidades del paciente desde su perspectiva ayuda muchísimo, porque no es la del equipo, es la del paciente, la de la persona que está padeciendo este dolor. Existen otras técnicas que son probablemente más conductuales, pero que ayudan muchísimo también a la cuestión del dolor, que puede ser desde una respiración que nos puede ayudar a tener un mejor control de la molestia física, dependiendo del tipo de dolor que tenga, siendo muy cuidadosos. Y aquí sí quisiera ser muy puntual. Hay técnicas psicológicas que parecieran muy sencillas, pero que pueden causar daño a los pacientes. Entonces, se requiere de un experto que pueda discriminar entre qué técnicas psicológicas son adecuadas dependiendo del tipo de dolor que tenga el paciente, su condición física e incluso si se encuentra al final de vida. Puede ser también el uso de la distracción, que también es una herramienta importante que incluso podemos recomendar a la familia para que pueda hacer uso de
de ella sin ningún problema. El modelaje también, cuando alguien no está logrando tener una concentración por alguna cuestión de ansiedad, por ejemplo, utilizar el modelaje, que es que alguien se ponga enfrente del paciente y le ayude a llevar un ritmo respiratorio para también tener un poco más de relajación, puede funcionar. Algunas técnicas de biofeedback, de retroalimentación biológica, también son muy funcionales en algunos pacientes que presentan dolor crónico o algún tipo de dolor específico, sobre todo cuando hay amputaciones, pacientes posoperados que tienen alguna situación específica, también nos han funcionado bastante bien. Los TINTs también nos funcionan bastante bien mientras hacemos esta terapia psicológica, y se han agregado algunas terapias de cuarta generación, específicamente el marco cognitivo-conductual, que además de utilizar estos recursos de esta triada de pensamientos, emociones y conductas, también trabaja la parte espiritual. Y para esto está la terapia centrada en la dignidad, la terapia centrada en el significado, la terapia que puede ir más allá de solamente las cuestiones meramente psicológicas, sino abordando también cuestiones o necesidades también de índole espiritual que se pueden ir agregando, porque estamos hablando también pacientes de final de vida que tienen que hacer una reestructuración y tomar conciencia de su finitud, y pues eso incrementa también a veces el temor o miedos que se exacerban por estar justo al final de la vida. Muchas gracias, doctora Asensio. Doctor Escobar, por favor. Bueno, voy a tratar como de recoger un poco sobre lo que han dicho los ponentes y no llegar a repetir lo que ellos exponen desde su experiencia. Quiero articular algo muy importante que la doctora Paola habla, y es que enfrentarme al dolor y enfrentarme a los cambios físicos y enfrentarme a la realidad que voy llevando, porque el dolor se basa frente a una patología, una enfermedad, un diagnóstico como tal, pues tenemos que partir de un principio de objetividad, un principio de realidad. Cuando nosotros hablamos de en una transformación, hablamos de una pérdida, hablamos de múltiples pérdidas a través del tiempo, cuando nos vamos transformando como unos seres humanos que llegamos a un final cargados de experiencias, pero también de un dolor de ver cómo nos hemos transformado, o también desde la creencia de todo lo que hemos recogido y hace parte de ese constructo valoroso que a través de la vida nos va a dar sentido y significado. Entonces, cuando la doctora Asensio habla de las técnicas, pero la doctora Paola habla de las pérdidas y cómo me enfrento a esta realidad, partamos de los principios de objetividad que nos llevan esencialmente a centrarnos en la persona, en sus propias necesidades, en sus carencias, sus potenciales, en sus dudas, en sus tristezas, en todo el esquema en el que llega, cargado de un camino en el que ha tratado de luchar por sobrevivir a miles de experiencias que ha tenido que superar y que muchas veces no han dado el resultado esperado. Y que cuando llegan donde nosotros a cuidado paliativo es a soltar todas sus heridas. Entonces la técnica nos sirve para reconducir lo que no queremos que se nos transforme en el tiempo en algo patológico. Pero más que entrar en un esquema farmacológico desde el factor que estamos tratando, que es psicológico, desde salud mental, que tenemos la posibilidad de acompañar, no todo se medica. El gran impacto es cuando yo soy consciente de lo que está pasando en mí y cuando realmente mis miedos no me llevan a tener un alto nivel de autoexigencia, porque el miedo a enfrentarme a la realidad genera unas barreras donde me llevan a autoexigirme, o del medio externo, mi red de apoyo, me exige por tratar de tenerme con una imagen, con un concepto, con una perspectiva de futuro que sea aceptado, para no hablar del dolor, el sufrimiento, el morir y la muerte. Porque no queremos sufrir. Estamos en una sociedad donde los jóvenes ya ni siquiera van a un tanatorio, donde nadie quiere ir a acompañar a un ser querido que ha fallecido o a un amigo que está enterrando a su ser querido. ¿Por qué? Porque queremos evitar el dolor. Evitar el dolor a toda costa. Entonces, enfrentarnos con esta técnica es poder ayudar ante la pérdida. La pérdida que hablaba la doctora Paola habla de los duelos anticipados. Si yo tengo un cáncer y me estoy deteriorando y dejo de ser el que me veía en el espejo, la mujer que no se ve como se veía antes, atractiva ante su esposo,
pues genera impacto. Y estos duelos se van sumando y van generando, ya hablo desde el enfoque tanatológico, van sumando y dando respuesta a un duelo anticipatorio. También la muerte versus el morir. Me confronto con esto, cómo cada día es un día menos, cómo me estoy preparando para crear un sentido, un significado ante esos dos conceptos que yo antes no quería tratar. El proceso del morir y la muerte son diferentes y solamente los vengo a asumir en un proceso donde me confronto ante una realidad de dolor y muy probablemente de sufrimiento. La desmoralización parte de todos esos significados que hemos otorgado a través de la enfermedad, el tratamiento, el manejo médico, cómo me ha acompañado mi médico tratante, quiénes me han lesionado, quiénes me han herido, cuántos pacientes llegan a nuestra consulta diciendo vengo completamente herido porque no me han tratado como persona, me han tratado como un objeto experimental. Todo esto tiene un sentido que desmoraliza y sesga los procesos. La técnica, como dice la doctora Asensio, permite reestructurar ideas, permite generar nuevos conceptos que nos lleven a crear un nuevo sentido propio del paciente que rompa los cercos de silencio, lo que encontramos en literatura como una conspiración del silencio, puede que rompamos ese concepto de no me ataquen, no me frustren, pero necesito una verdad que sea soportable, que yo pueda llevar en el tiempo. Quizás no quiero conocer todo lo que usted tiene para decirme, pero hay conceptos que yo necesito para seguir, pero a mi manera, a mi ritmo, en mi proceso de evolución. Ese deseo voluntario de saber qué quiero saber y qué no quiero saber, y cómo quiero llevar mi propio camino. Es estratégico en la psicología poder ayudar a que el paciente tenga autonomía, esa autonomía que se va perdiendo en el tiempo. ¿Cuántos seres queridos nos pueden limitar por sobreprotegernos? Y romper ese sesgo nos permite a nosotros entrar a trabajar lo que es la dignidad, cuando muchos pacientes creen perderlo. Y nuestras técnicas de acompañamiento, el manejo del dolor, todas las que podamos trabajar a nivel cognitivo-conductual que se enfocan en psico-oncología y paliativa en su mayoría, pues nos permiten incluso trabajar la propia soledad, el propio concepto de soledad que se lleva en ese constructo de enfermedad, pero que también duele, porque muchos nos podemos sentir que muchísimas personas a nuestro alrededor y hay un profundo vacío y soledad, y esto también duele, y ese dolor no lo ven otros. Yo hablo muchísimo para entender a nuestros pacientes. Hay un dolor que es físico que puedes referir, o hay un dolor frente a una herida física que te está tratando tu médico, que puedes acudir a unas urgencias, pero hay un dolor del alma, hay un dolor que es de trascendencia, donde hay dudas espirituales, donde hay desesperación que otros no ven. Y eso que no se ve entra en el esquema espiritual y psicológico, donde no hay que hacerlo tan tangible, simplemente entrar en la experiencia de acompañar, reestructurar, darle la oportunidad de ser el mismo y poder desde esa perspectiva ver que ese dolor se transforme en el tiempo, no en sufrimiento, sino en una oportunidad de aprendizaje. Porque, como decía Elizabeth Kubler-Ross en un libro maravilloso, solo aquel que se resiste al momento de la muerte es porque considera que no ha vivido lo suficiente. Y eso enmarca también el concepto del dolor al final de la vida, frente a todo lo que estamos hablando. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Vamos a comenzar la última ronda de esta conversación antes de dar paso a que se atiendan algunas de las preguntas que han aparecido aquí en la sala del Zoom. Y les propongo que en esta ronda nos refiramos acerca de la relación entre dolor y sufrimiento, cómo es que se ha planteado, cómo puede distinguirse, para qué distinguirse, si es el caso, o en qué ocasiones no tiene sentido hacerlo. En la vida cotidiana, en nuestras formas de hablar más usuales, digamos,
en la vida ordinaria, pero también, por supuesto, en diferentes campos de la salud. En ocasiones se habla de dolor y sufrimiento de maneras intercambiables, ¿no? Hablamos de dolor físico, hablamos de dolor emocional, hablamos de sufrir por el cuerpo, hablamos de sufrimiento emocional, hablamos de que cómo duele el sufrimiento, cómo se sufre el dolor, como si fueran términos que se intercambian. Sin embargo, digamos, podría valer la pena identificar y tener clara la manera en la que las ciencias de la salud suelen distinguir a estas experiencias, ¿no? Y por un lado está el dolor, y justamente la definición que plantea la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor restringe de alguna forma el dolor a esa experiencia sensorial desagradable asociada a que algo le pasa mal en el cuerpo, ¿no? Digamos que por dolor se suele entender lo que usualmente podemos llamar como dolor físico, dolor corporal. Mientras que por sufrimiento se entiende una experiencia que es más amplia, que también es desagradable, que jala la atención, que de alguna manera tiñe el mundo de la persona que la experimenta de una forma muy negativa. Y se identifica en las ciencias de la salud y de una manera muy clara y muy valiosa en el modelo de atención paliativa, se identifica que se sufre por más afectaciones más allá de del dolor físico, ¿no? Más allá de la del dolor identificado de esta manera por la IASP, por su definición, como lo hemos conversado. El sufrimiento puede ser entonces psicológico, social, espiritual. Y me gustaría plantearles en esta última ronda de intervenciones, ¿qué les parece esta manera de comprender cómo se mueve el dolor y el sufrimiento? Se sufre por dolor, pero también se sufre por otras cuestiones, y entonces un par de preguntas que me gustaría dejar aquí en el aire para esta conversación final, es si vale la pena hacer esa distinción en el caso de pacientes al final de la vida. En el caso de pacientes que están en esta condición, vale la pena hacer estas distinciones finas entre si es un sufrimiento que proviene de lo corporal, mientras que si es otro que proviene de lo espiritual. ¿Vale la pena hacer esa distinción fina? Y quizás la segunda pregunta es una que está como al reverso de esa, y es, ¿qué pasa cuando justamente todo eso está amalgamado en la experiencia del quien sufre? Cuando todas esas afectaciones están allí sumando y digamos, fusionadas de una manera muy compleja en esa experiencia. Y si les parece bien, me gustaría proponerle a la doctora Ruiz si quiere también iniciar esta ronda de conversación. Bueno, sí, yo voy a hacer una confesión acá, lo hablaba en estos días, y es que el tema antes de uno empezar a trabajar y a estar inmerso todo el tiempo en cuidados paliativos, digamos que en el ejercicio de la medicina, si lo quisieran ver solo en el área de la medicina interna o la geriatría, de las cosas que más bulla me hacían era, bueno, y este tema de entender el dolor más allá de lo físico con el sufrimiento, ¿qué? O sea, ¿en qué se diferencian? Y a veces uno ve que todo se mete en el mismo paquete, y a uno como médico o como especialista en el área de la medicina no nos dejan claro eso hasta que ya vamos a cuidados paliativos y estamos al lado de las personas y entendemos un poco el tema. A mí me parece fundamental esta diferenciación en el sentido en que va a traer a colación el informe Lancet que se hizo para América Latina y que nos empezó a hablar de un tema que en lo personal es un concepto que me encanta y se lo digo mucho a los residentes, y es que hay sufrimiento humano asociado al cuidado de la salud. Y entonces todos me abren los ojos, me dicen, no, pero ¿cómo así? O sea que nosotros somos generadores de sufrimiento, doctora, ¿usted qué está diciendo? Yo no, claro. Sufrimos ese sufrimiento asociado al cuidado de la salud cuando no podemos mitigar ciertas cosas, o cuando no le ofrecemos al paciente un abordaje holístico, por decir algo, entonces le ponemos el opioide, pero digamos específicamente en dolor, le ponemos el opioide, pero no queremos hacerle la psicoterapia o no queremos abordajes globales. En ese sentido, yo pienso algo que también me lo enseñó el doctor Brera, y es que quitar el sufrimiento humano es imposible. O sea, parte del ser humano es que hay muchas cosas que nos generan sufrimiento en la vida y no ni siquiera tenemos que estar enfermos para sufrir. Yo creo que en el día a día hay cosas que nos generan sufrimiento, pero lo que sí hay que hacer en cuidados paliativos y fundamental es evitar el sufrimiento humano innecesario y sufrir, y que el dolor físico, o sea, el dolor de una enfermedad, sin mitigarse, sin tener acceso a cuidados paliativos, sin poder tener acceso a medicamentos opioides, que ese dolor físico sea una arandela más que se suma a este paciente que ya está sufriendo
porque ve el final de su vida cerca, porque no puede ver a sus hijos, porque tiene dolor físico, pero también tiene náuseas, también tiene vómito, también tiene problemas económicos, también le falta acceso a salud. Digamos que en cuidados paliativos, no mitigar el dolor en todo su abordaje global y que eso haga parte del sufrimiento está en el contexto de lo que yo considero el sufrimiento humano innecesario. Y ese sí es el que nosotros tenemos que mitigar. O sea, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para mitigar ese grado de sufrimiento al que se ven abordados nuestros pacientes y controlar el dolor, entender esa experiencia física que tiene todo lo demás que hemos hablado y lograrlo controlar es fundamental para mitigar un poco lo que el paciente está sufriendo. Pero he entendido también, y vuelvo como para cerrar y ceder la palabra al doctor Mario en el área médica o a uno de mis colegas psicólogos, es que nuestro deber en cuidados paliativos y el llamado que yo siempre les he hecho es a que mitiguemos el sufrimiento humano innecesario, aquel que está en nuestras manos aportar para mitigar, entendiendo que sufrir hace parte de nuestra existencia. O sea, no podríamos decir y hacer una promesa de valor a un paciente de cuidado paliativo, no se preocupe, usted va a llegar acá y nunca más va a volver a sufrir, porque eso sería absolutamente irreal. Entonces yo creo que es ahí como en donde por lo menos he aprendido en mi transcurrir en este tiempo que hay que tratar de ponernos de que ese sufrimiento humano innecesario no se presente. Muchas gracias, doctora. Vamos con el doctor Mario, por favor. Muchas gracias, David. Sí, bien, lo que dice Paula, pues es como en lo que proponemos desde los cuidados paliativos, ¿verdad? Que no hagamos sufrir de más. Ahí, hace unos días me encontraba en el hospital y oía a una residente que había escuchado de otro colega que le dijo a una paciente que el dolor era normal. Y me permitió poner un Twitter y contar la anécdota, y yo ponía que hacer eso es torturar al paciente. Y es así de fuerte la situación, digamos, a veces no lo vemos, ahora que lo hablamos aquí en un contexto más amplio, por supuesto que sí lo visualizamos, pero ese es el objetivo. Sí hay que hacer al final de la vida, como decía la pregunta, David, una distinción, aunque ambos se relacionan. Por supuesto que el dolor físico y el sufrimiento sí se pueden diferenciar, porque el dolor físico de alguna manera, algunos dolores los podemos hasta mitigar y encontrarnos con un paciente 0/0, ¿no? Algunos, no todos, pero algunos sí. En cambio, el sufrimiento no lo podemos quitar, es inherente a la persona humana, el sufrimiento estará ahí, eh, más o menos dependiendo de las situaciones de cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, que es el sufrimiento quizás es más esa actitud que tomamos o que adoptamos cuando racionalizamos nuestro dolor, ya sea físico o emocional, y lo racionalizamos en un estado de enojo, de molestia, de miedo, o de no afrontarlo, o de escondernos, etcétera, ¿no? Esa es la forma como a veces eh, racionalizamos el sufrimiento. Y sí, quizás como parte de las intervenciones de los equipos multidisciplinares, un objetivo que tienen que tener los equipos es aminorar ese sufrimiento. ¿Y cómo? Pues a través del trabajo multidisciplinar. Qué tranquilo me siento yo en mi equipo porque tengo un psicooncólogo, ¿no? Porque tengo un psicólogo que sabe abordar también el dolor y el sufrimiento, y una trabajadora social que también lo hace así, y todos estamos en sintonía a tratar de que ese paciente le encuentre un sentido al sufrimiento, porque el sufrimiento va a estar, pero no es lo mismo estar sufriendo sin sentido que tener un sufrimiento con una perspectiva positiva, y encontrar ese camino al paciente es trabajo del equipo un sentido por qué estar pasando lo que está pasando. Entonces, creo que ahí tenemos que centrar todo nuestro accionar multidisciplinario en que ese paciente encuentre un motivo
por lo que pasa un sufrimiento. O lo está pasando, ¿no? El sufrimiento también es igual a dolor total, es el concepto que nos han enseñado, ¿verdad? Desde pequeños en cuidados paliativos, que ese dolor total es igual a sufrimiento. Y seguramente se han encontrado algunas veces con que el paciente está bien controlado del dolor, pero todo su otra situación global no lo está. Y por supuesto, a veces también ese sufrimiento se puede expresar a través de un dolor psicosomático y que por más que pongamos opioides, no vamos a aliviar, ¿no? Pero intentar por lo menos encontrar un sentido al sufrimiento creo que es una gran tarea de los equipos multidisciplinares. ¿Cómo? Pues habrán caminos para hacerlo, ¿verdad? Y también por ahí los psicólogos nos aportan mucho. Muchas gracias, doctor Mario. Doctor Juan Carlos, por favor. Vale, a mí esta pregunta me cuestiona y me parece súper interesante, en el sentido de que si hoy el reunirnos y nos convoca a hablar del tema, la diferenciación es importante, pues al final de la vida aún más, ¿sí? Porque cómo nos preparamos para llegar a nuestro final, cómo recreamos esos conceptos para llegar a elaborar un proceso de enfermedad, pero enfrentarnos al final de una historia. Y a su vez, cómo vamos construyendo un camino para acompañar a otros y diferenciar el dolor del sufrimiento termina siendo significativo cuando decimos, no quiero abandonarte en tu propio dolor para incrementar tu sufrimiento. Estás sufriendo, pero puedo acompañarte en un proceso donde la perspectiva médica controla un síntoma, pero el dolor espiritual, psíquico, emocional, familiar, ese dolor de una madre que dice, me tengo que despedir de mis 3 hijos y ayúdeme, porque sé que me tengo que ir, pero fueron abandonados por su padre y no sé qué va a ser más adelante de ellos. Yo tengo la opción de acompañar. Yo puedo sacar los mejores recursos, no para quitar el sufrimiento, sino acompañar su proceso. Y ese proceso termina siendo el manejo de un dolor. Cuando yo abandono al ser en esas necesidades profundas, es cuando incremento el sufrimiento. Y cuando el sufrimiento en las diferentes áreas se suma, llevan a ese caos emocional, a esa confusión. Ese sufrimiento innecesario es un sufrimiento que debe ser un objetivo no solamente terapéutico, sino un objetivo en todas las áreas de nuestra vida y del acompañar al otro, ni siquiera al final de su historia. Es al otro viéndolo como ese ser que trasciende y que va a ver que todo se desvanece a su alrededor en algún momento de su historia, pero que todo esto tendrá un sentido según cómo lo elabore y que todos a nivel interdisciplinario tenemos una labor, pero también podemos ir acompañando con otros recursos para facilitar que muchas más personas lleguen al final de su historia cerrando ciclos que son necesarios, pero que son importantes para su capacidad de trascendencia, porque muchos consideran que todo lo que se vive acá, se estructura acá, también tendrá un sentido a partir de la muerte. No solamente, como otros lo podrán ver, termina acá. Cuando termina acá, pues se vivirá con mayor intensidad. Pero si va a trascender y podemos creer, como muchas teorías lo pueden hablar, en una vida más allá de esta vida, pues qué sentido tiene el encuentro que tenemos con nuestro paciente, qué sentido tiene el encuentro con el otro y qué le puedo aportar para cuando cesen sus funciones vitales, pero realmente haya recobrado algo espiritual, se pueda llevar lo mejor de sí. Entonces es supremamente importante en los diferentes ámbitos como lo he expresado. Muchas gracias, doctor. Y doctora Leticia, por favor. Bueno, yo quisiera cerrar esta parte del dolor y el sufrimiento con algunas precisiones que creo que puedo aportar. Y esto tiene que ver con conocer a un paciente en toda su totalidad, en toda la globalidad como persona,
Y es justamente lo que decía el doctor Mario, Cecil y Saunders decía, dolor total implica ponte a observar y atender y cuidar todas aquellas otras necesidades y no solamente las físicas que te pueden transmitir los pacientes por una situación vulnerable. Yo creo que es muy importante sí diferenciarlos porque no son lo mismo. El sufrimiento es más amplio. Yo creo que el dolor es parte del sufrimiento, pero no el sufrimiento es sustituto del dolor, porque tiene otra índole, tiene otras consideraciones, además de una cuestión física. La parte más importante justamente es indagar en cuáles de las áreas puede tener el paciente esta manifestación de sufrimiento, porque puede ser que ya traía toda una serie de historia de vida, todo un bagaje de experiencia que también pudiera estar sufriendo previo al diagnóstico de una enfermedad o a la cercanía de la muerte. Entonces creo que es importante explorar justamente eso porque a veces la enfermedad o la cercanía de la muerte vienen a exacerbar el sufrimiento de las personas, pero no a crearlo, sino a exacerbar toda una historia que seguramente ya traía. Y eso no significa que nosotros no tengamos que ayudar a esa persona. Y bien decíamos, no vamos a poderlo quitar, pero sí mitigar un poco esa intensidad del sufrimiento para que al final hay un cierre específico, incluso un impacto diferente en la familia que pueda favorecer las resoluciones de duelo, que también es parte de lo que nos compete a nosotros en la parte psicológica atender. Me parece también que en la parte de atención de final de vida, sobre todo, no en los paliativos tempranos, sino al final de vida, todos sufrimos y el sufrimiento es compartido, el sufrimiento se contagia también, porque el estar conviviendo con alguien que experimenta pues estas necesidades, este rompimiento que visualiza acerca justamente de su integridad, que es uno de los conceptos de sufrimiento, pues lógicamente también nos vemos involucrados todos. Entonces se requiere pues de un trabajo de herramientas, de tiempo, de escucha, de toda una serie de conexión que también tenemos que hacer. Y en la parte espiritual hablan de la sanación y la sanación tiene que ver con toda esta parte importante de hacer este abordaje y que al final el paciente encuentre el sentido incluso de su propio sufrimiento, como bien decía el doctor Mario. Pero ayudar a encontrar esa dirección y ese sentido conlleva mucho trabajo por parte de todos los especialistas, porque todos estamos involucrados en un pedacito de ese sufrimiento total que puede presentar el paciente. Entonces yo creo que es un trabajo arduo en realidad, no solamente estar trabajando el dolor, sino toda esta gama de áreas en donde el paciente pues se puede ver involucrado y que tenemos nosotros que identificarlo. Y nuevamente, el sufrimiento también es una manifestación subjetiva. Cada uno lo vive de manera muy personal, cada una de las áreas las va a incorporar de manera distinta y cuando se suman, entonces creo que el paciente es cuando puede experimentar también estos niveles altos de sufrimiento. Y el final de vida confronta con todo eso, porque ya no hay tiempo, porque ya no hay muchas cosas y además hay que trabajar la conciencia de la finitud, hay que trabajar como esta parte de trascendencia, que quieren al final las personas saber que hicieron algo con alguien, por ellos mismos, incluso pues esta parte importante a veces de hacer cierres en cuanto a lo personal, en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo interrelacional y no solamente con las personas, digamos, con las que convivimos, sino también con lo trascendente, con lo que no existe, con las creencias y todo se suma. Entonces yo creo que lo importante es hacer todo este abordaje y por ello creo que los equipos de paliativos también cada vez se suman más especialistas porque cada vez encontramos también más áreas en las que podemos incidir y poder ayudar justamente pues a un cierre de vida lo más tranquilamente posible y con el menor sufrimiento posible. Muchas gracias, doctora. Y entonces de esta manera cerramos esta ronda de intervenciones acerca de la relación entre dolor y sufrimiento. Y vamos a entrar entonces a otra dinámica aquí de manera breve en este tiempo que aún queda de la sesión. Y lo que voy a hacer es pasarles a ustedes algunas de las preguntas que nos han formulado quienes nos acompañan. Y les pediría el favor de que tomaran la iniciativa acerca de quién la responde.
la primera pregunta es esta. Nos preguntan cómo se maneja el dolor en un paciente con Alzheimer cuando éste ya no tiene comunicación verbal. ¿Cómo se enfrentan esos desafíos en la atención de estos pacientes? Bueno, Doctora si Paola. quieren, yo desde la geriatría les contesto esa pregunta. Bueno, no, realmente no solo en Alzheimer, sino en general los pacientes con demencia y con estados neurológicos que están alterados por cualquier enfermedad son un reto para la clasificación del dolor o para el manejo. Lo primero que hay que tener claro es que no podemos objetivizar ese dolor como lo hacemos normalmente con otros pacientes porque no hay un interrogatorio dirigido y porque el paciente, la manifestación puede ser un quejido o cualquier otra situación. Hay que partir de la base, lo primero que hay que hacer es que al paciente con demencia sí le duelen las cosas, sí duele, sí tienen la sensación, sí sufren en ese contexto diferentes que no lo puedan manifestar. Hay dos abordajes que son fundamentales desde el punto de vista geriátrico. Lo primero, hay escalas. Podemos compartírselas si quieren ahorita por el interno, ya les mando los links. Por ejemplo, la de Painat, hay varias, donde la facies, miramos más expresiones corporales, situaciones, la manera como está puesto el paciente, y a esto se le suma físicamente como el antecedente, obviamente si un paciente está anquilosado, si está en cama, si puede hacer actividad cama-silla, esto desde lo físico ayuda mucho y podemos objetivizar, o sea, las escalas existen, las convencionales. Pero más allá de eso, cuando vamos a definir manejo del dolor en un paciente con demencia, es fundamental conocer muy bien su historia y hablar con sus cuidadores y su familia. Saber que a veces vamos rápidamente a ponerle un opioide potente a un paciente encamado que porque se queja o porque dice y señala es que tiene dolor y a veces son manías o estereotipos propios de ese proceso de enfermedad. Entonces, cuando empezamos con la familia, con sus cuidadores, hacer ese análisis juicioso, ese interrogatorio de la familia, cómo lo ha visto, en qué momento está más difícil la situación, qué posición asume, qué es lo que les preocupa o cuál es el quejido o qué es lo que pasa, pues objetivizamos bien y usamos escalas que sí existen específicamente para ese tipo de pacientes, aclarando que es un reto y ni siquiera los geriatras hemos acabado de definir este tema porque es muy difícil, porque falta lo más importante, que es la comunicación verbal objetiva del que sufre. O sea, todo esto que estamos hablando hoy del paciente con demencia ya no está, porque el paciente, independientemente de su sensación, no la puede manifestar. O sea, no hay esa expresión verbal objetiva y clara de lo que está sintiendo. Entonces, como por resumírselos, un enfoque juicioso de interrogatorio al cuidador y a la familia, el conocer el paciente de manera previa, por ejemplo, en los equipos de cuidados paliativos, ayuda mucho a verificar el comportamiento y hay escalas donde la de Painat de caras y expresiones funciona bien, nos ayuda muchísimo. Y creo yo que yo resumiría que en estos pacientes es la atención al fino detalle lo que realmente nos ayuda a definir. Y ya, pues obviamente aquí hago una claridad que en los pacientes de cuidados paliativos con demencia, recuerden que sí les duele, es real, no hay que, digamos, subvalorar la expresión real del paciente y su familia, que además también es sufrimiento familiar. Y otra cosa, pues, súper importante es como saber que en esos pacientes también puede aparecer un cáncer, también puede aparecer una úlcera que duele mucho, también pueden aparecer unas retracciones severísimas que duelen mucho. Y al paciente anciano con demencia, si bien no es la primera línea, a veces el uso de medicamentos opioides también es requerido y funciona bien seleccionados, porque no solamente tendemos a pensar que no les duele porque no lo pueden manifestar, sino que además también tendemos a minimizar como que con solamente la acetaminofén ya el paciente va a estar bien. Y eso no es tanto así. Entonces, vuelvo y digo, la conclusión de ese perfil de pacientes es la atención al fino detalle. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a Nini Joana, quien había formulado la pregunta. Otra pregunta que nos hacen es la siguiente. Alguien cuestiona y dice, ¿cómo puedo ayudar mejor a un paciente oncológico que tiene un dolor físico intenso, pero que sus creencias religiosas le hacen creer que debe soportar el dolor para purificar el alma o que sus pecados sean perdonados? ¿Cómo se puede establecer una mejor ayuda para estos pacientes? Por Yo favor, creo doctor que Juan Carlos. el concepto religioso y espiritual, pues obviamente conlleva diferentes aristas, pero nos debemos centrar es en la realidad de lo que él está experimentando y lo que desea construir.
pero ligándolo a la patología de base, la doctora Asensio hablaba de unas técnicas y dentro del enfoque terapéutico que nosotros llevamos, la terapia racional emotiva nos permite trabajar 4 enfoques de trabajo incluso en ese abordaje cuando hay ideas irracionales que circundan la toma de decisiones del paciente oncológico sesgado por su perspectiva religiosa. Y una de ellas puede ser, por ejemplo, la razón que tiene el paciente para afirmar que lo que piensa es real, que de esa manera lo está construyendo y lo está llevando. Es un plan terapéutico lo que estoy llevando ahí en el esquema. Una segunda pregunta, todo se va a basar cuando vamos a reestructurar ideas irracionales sobre las razones que tiene el paciente. Entonces, la razón para creer que lo que piensa no es real, ¿sí? Cuando hay una negación probablemente sobre ese esquema de dolor, de sufrimiento, de la patología y se centra más en el concepto religioso. ¿Qué ventajas o costos puede traer o se deriva de ese pensamiento en la perspectiva personal? Y el paciente lo puede elaborar. Y lo puede elaborar como una tarea terapéutica. ¿Y qué sesgos tiene en esa forma de pensar? Empieza a racionalizar sobre ese esquema. Esas 4 preguntas parten de esa técnica y nos permite trabajar lo que es la idea irracional, pero respetando el concepto religioso, que para muchos puede ser un sesgo en la toma de decisiones del mismo paciente, pero es una opción de vida. Y esa opción de vida da sentido y significado. Y muchas veces limitar esas decisiones conllevan a un sufrimiento porque limitan su expresión espiritual, porque así lo ha determinado. Muchas gracias. Doctor, si me lo permite, yo complementaría solo una parte en esa pregunta que tiene que ver con una evaluación de exactamente qué representa el dolor, el manejo del dolor y la creencia religiosa, porque en ocasiones también es la opiofobia la que interfiere con la administración o la aceptación de administración de medicamentos para el control del dolor, y eso también interfiere con las creencias religiosas. Entonces, siempre es importante, por eso tener una muy buena cercanía y entrevista con nuestro paciente y poder tener esta apertura para poder hablar realmente del significado de su creencia religiosa y el significado real de lo que representa el dolor y los tratamientos. Entonces creo que es importante diferenciarla porque también es cierto que en ocasiones no solamente es el significado o el sentido que le dan justamente al sufrimiento por experimentar el dolor, sino también cómo lo van a tratar, si eso también atenta con sus propias creencias religiosas, y entonces eso es mucho también de trabajo en equipo porque habrá que apoyarnos del equipo médico para que haga la explicación con respecto a los tratamientos y nosotros sobre la interpretación y el significado que tiene la presencia del dolor y cómo impacta sobre su creencia religiosa. Muy bien, muchas gracias. Doctora Paola. Yo quisiera hacer un aporte ahí que es importante. Nosotros en la unidad hemos tenido en el último año más o menos 3 o 4 casos tal cual de pacientes que nos han dicho activamente que no aceptan manejo del dolor o una sedación al final de la vida en dolor refractario. Y haciendo todo el ejercicio que acaban de decir el doctor Juan Carlos y la doctora Leticia, nos damos cuenta que realmente hay una convicción personal clara, no fuera de realidad, personal de su creencia, de que si no fallece bajo ese modelo, no va a tener el perdón de sus pecados, un montón de situaciones que realmente las considera y así ha vivido su vida. En esos casos, cuando se presenten, en los 4 casos que se nos han presentado a nosotros, hemos tenido que hacer un ejercicio, pero no con el paciente y la familia, sino con nosotros como equipo tratante, porque empieza un tema de juicio de valor donde nos frustramos nosotros porque no lo podemos creer. O sea, ¿por qué una persona quiere esto? Pero el ejercicio hay que hacerlo porque independientemente de que nos confronte a nosotros con nuestro propio pensamiento, para esa persona es importante y nosotros debemos seguir acompañando a esta persona y darle el soporte que la familia requiere porque fue la decisión personal que definitivamente no podemos cambiar y como equipo debemos estar allí. Se los digo porque me pongo del otro lado que ya he estado
con mi equipo y mis médicos y demás, donde dicen, pero esto cómo puede ser posible, hay que hacer algo, pero cuando hacemos el análisis juicioso y vemos que no son ideas irracionales, que no es falta de conocimiento, que no es malentender, que realmente es una convicción propia, férrea, no nos queda más sino acompañar. Y les va a pasar, porque miren que yo les digo que en mi unidad en un año hemos tenido 4 casos, tal cual la pregunta que hicieron. Y para eso también hay que estar preparado. Doctor Mario, por favor. Solo brevemente decir esto, ¿no? Que no podemos hacer ningún juicio, por supuesto, ante estas situaciones, sino que entender por qué es ese pensar, ¿no? Yo creo que entendiéndolo, escuchando al paciente, el por qué lo hace o lo quiere hacer así, creo que vamos a entenderlo mejor para poderle ayudar. Y me pareció interesante lo que proponía Juan Carlos en el sentido de que él también lo haga el ejercicio de racionalizar esa idea que tiene y ver si por ahí puede haber algún espacio de aportarle ayuda, digamos, a que no, a mejorar un poco más el dolor. Pero bien, eso es importante como primera premisa, no juzgar de entrada a las decisiones de los enfermos y segundo, entender por qué piensan así. Y creo que ahí encontraremos la respuesta. Muchas gracias. Aquí está otra pregunta, tal vez dirigida a la doctora Asensio. Dice lo siguiente. Dice, ¿cuáles podrían ser las psicopatologías que pueden exacerbar la experiencia del dolor? Bueno, en realidad sí tenemos algunas que es importante desde entrada identificarlas y esto está, por ejemplo, en cuadros de ansiedad. Lo más seguro es que exista exacerbación del dolor, pero también los rasgos de personalidad, todos estos clúster que nosotros ubicamos en nuestros manuales de criterios diagnósticos y donde hay algunos de ellos que pueden de entrada también indicarnos que va a haber una exacerbación del dolor, como los rasgos histriónicos de la personalidad, por ejemplo, pero también tenemos que tomar en cuenta los pacientes que presentan cuadros de depresión, que también pudieran tener por ahí algún elemento importante, ya sea que puedan incluso a lo mejor no exacerbarlo, sino al revés, también minimizar el dolor, ¿no? Por lo que representa un cuadro de depresión importante. Y también pudieran haber pues algunos otros cuadros como los cuadros prepsicóticos que también pudieran tener alguna conducta de dolor por ahí involucrada o algunas pacientes que presentan crisis conversivas, que ya sabemos que exacerban o presentan alteraciones físicas también. En realidad creo que la parte que también podría yo resaltar es que esa es una de las cosas que el psicólogo, además de trabajar dolor y cuidados paliativos, debe tener muchas herramientas en la cuestión clínica para poder identificar psicopatología y poder brindar una alerta incluso al equipo de salud para poder decir, yo voy a entrar contigo a trabajar con este paciente porque tiene estas características y necesito pues ayudar a volver lo más objetivo posible el dolor independientemente de los cuadros o de los perfiles o de las cuestiones psicopatológicas que pudieran presentar. Entonces creo que es una área importante para nosotros y que además si lo detectamos a tiempo, que a veces por eso hacemos una evaluación en conjunto y eso, por ejemplo, nosotros ya lo establecimos como criterio de manejo de pacientes de primera vez. Entrar juntos a la consulta es justamente también con la intención de detectar nosotros estos elementos clínicos de psicopatología y poder ayudar al médico incluso a que no se enganche con algunas conductas, porque bien decían, también puede haber enojos, también puede haber algunas conductas agresivas y eso también pues puede conllevar alguna complicación. Entonces, creo que también trabajarlo de manera conjunta con el área médica nos fortalece a ambos y podemos aportar en ese sentido. Disculpa, doctora Asensio, quiero aportar algo adicional acá que trabajamos mucho en salud mental en nuestro equipo y es poder diferenciar, son factores de riesgo frente a estos pacientes con trastornos mixtos de ansiedad, depresión, puede ser un TAB, una psicosis, todos estos pacientes histriónicos y son factores de riesgo.
pero es importante también destacar, y más en cuidado paliativo, cuando nos enfrentamos a un paciente de salud mental, que nosotros no podemos transformar su historia de vida, lo vamos a acompañar, pero el mayor factor de riesgo de salud mental es el paciente no filiado, el paciente que no ha tenido recursos psiquiátricos, psicológicos, no ha hecho intervención terapéutica, no ha estado medicado, que llega con síntomas exacerbados, pero es porque no ha sido filiado. Esa diferenciación es muy importante porque nos hemos podido encontrar con pacientes con diversas patologías ya nombradas que llegan con una estructura ya trabajada, elaborada, con un buen mecanismo de afrontamiento, como hablábamos en la primera pregunta. Pero el paciente no filiado es el que debe inicialmente tratarse, identificarse y asumirse como alto riesgo en un esquema paliativo, porque es con quien nos vamos a encontrar en una realidad completamente patológica y normalizada por su red de apoyo. Y cuando esto es normalizado, nos enfrentamos a un proceso de realidad inmodificable donde también tenemos que entrar a tratar estos síntomas. Era como tratar de abordar un poco esto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir ya cerrando con las últimas preguntas. Tenemos aquí una que voy a formular y es la siguiente. ¿Creen ustedes viable, esta tal vez sea una pregunta también para el doctor Escobar, ¿creen ustedes viable utilizar como herramienta en el cuidado paliativo para enfrentar al dolor un modelo como el de las etapas del duelo o las tareas del duelo para, digamos, ofrecerle herramientas a las personas para que puedan tramitar mejor su experiencia del dolor? Finalmente, cuando hablamos desde las etapas del duelo, siempre nos hacen referencia a Elizabeth Kubler, pero cuando nos centramos en Cecily Saunders, nosotros vemos que aborda también el acompañamiento, el manejo del dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el morir, la muerte, como un proceso de duelo, un proceso que se acompaña. Obviamente todas las técnicas que utilizamos a nivel clínico, que son terapéuticas en los procesos de duelo, nos llevan a identificar qué tipo de duelo se está llevando, si es un duelo también compartido o no, que finalmente frente al diagnóstico hay un duelo y en diversas etapas de la enfermedad hay múltiples duelos. Si hablamos como nos explicaba la doctora Paola, un paciente con demencia, estamos en un duelo que tenemos que reconocer que es un duelo ambiguo. Es el duelo del paciente que tenemos a través de los años que se va transformando y va teniendo múltiples pérdidas, pero su cuidador también va teniendo múltiples pérdidas y está quedando lesionado. Obviamente ahí hay un duelo y toda la técnica terapéutica y de tanatología en el duelo, en la evidencia clínica, es un soporte esencial para acompañar al paciente, a su familia, y esto se despliega en diferentes patologías. Es un ejemplo que se pone con la doctora Paola, pero realmente ese duelo paulatino debe ser tratado para no llegar tan lesionados al final. Sin embargo, es muy importante, es una de las grandes recomendaciones que hago en el esquema académico y ya en la práctica clínica. Jamás precipitemos los duelos anticipados. En el inicio de la enfermedad o en un momento crítico, no. Sería un rasgo ya demasiado patológico e inducido y que generaría por parte del equipo o el profesional sí sufrimiento. Anticipar los hechos es patológico. No quiere decir que no trabajemos bajo principios de objetividad, esencialmente médica y en la ruta de principios de realidad desde el esquema mental, pues que le permita al paciente y a su familia trabajar bajo un objetivo real y bajo esos principios de realidad llegar a su final. Pero el duelo anticipatorio debe ser cuando tenemos los criterios de terminalidad y, importantísimo, empezar a escudriñar un poco los tipos de duelo para saber acompañar y no patologizar. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Aquí vamos con la última pregunta de este encuentro y es la siguiente, y es ¿cómo se valora, cómo se controla el dolor en pacientes con, digamos, con trastorno de uso de sustancias,
que puede ser hacia el alcohol, hacia opioides o hacia otro tipo de sustancias. Esta pregunta para el doctor Mario, por favor. Ok, gracias, David. Sí, como decíamos al inicio, que hay factores que pueden condicionar un dolor más difícil de controlar y este es uno, ¿verdad? Obviamente, el paciente con adicciones a drogas y alcohol eh, va a alertarnos a que el que lo tiene que manejar tiene que ser un experto en opioides porque posiblemente va a requerir muchas más dosis o puede estar en riesgo de una adicción y hay que evaluarlo a través de algunas escalas ese riesgo, ¿no? La que más utilizamos en nuestra práctica es el CAGE, donde evaluamos el riesgo alto que puede tener este paciente de engancharse al opioide. Y por supuesto tenemos que estar como más vigilante. El manejo siempre será el mismo, ¿verdad? Es decir, a través de la escalera analgésica y si es un dolor severo, pues vamos a utilizar opioides, pero con un seguimiento quizás más cercano y teniendo en cuenta esto y posiblemente tengamos que hacer una rotación opioide cuando llevemos como a dosis más grandes o el paciente mismo puede entrarnos en una toxicidad. Entonces sí se requiere, es un criterio de difícil control de dolor que requiere un especialista en opioides que sepa manejarlos adecuadamente para evitar los riesgos, pero el manejo por supuesto es el mismo. Se pueden buscar otras alternativas desde el punto de vista de intervenciones, como bloqueos, etcétera, que va a depender por supuesto del tipo de dolor y la localización para ahorrar opioides, ¿verdad? Se pueden buscar otras alternativas. Bueno, pues con la intervención del doctor López iniciamos el cierre ya de este conversatorio, vamos a terminar. Me gustaría solo decir un par de palabras. En primer lugar, agradecerles a nuestros panelistas que se hayan animado y me hayan dado la confianza, además de motivar este diálogo con una motivación que es conceptual y que es teórica, pero que está dirigida a profundizar en la comprensión y en lo que involucra el modelo de atención de cuidados paliativos. Es un modelo en el que el dolor y el sufrimiento están en el centro y resulta a veces confuso cómo movernos entre la comprensión de estas experiencias. Y hay una herramienta valiosa, que es esta definición del dolor, que ya tiene algunas décadas y que está allí para ser usada, para profundizar en la comprensión del dolor y poder enfrentarle de una mejor manera. Muchas gracias a todas y todos y será un gusto conversar más sobre esto más adelante. Dejo la palabra a la doctora Ruiz. Bueno, no, ya para cerrar, que yo sé que el tiempo es largo, el tema muy interesante, podríamos quedarnos aquí con miles de preguntas, pero bueno, desde ALSP yo quiero dar el agradecimiento desde la presidencia, la junta directiva, a todo el grupo del área psicosocial que tenemos en nuestra asociación por estar acá, por dignificar. Esto es una manera de dignificar a los pacientes y sus familias porque es fundamental. Y obviamente no puedo dejar de cerrar hoy sin pedirles a todos que entren a la página del SP, revisen el Congreso marzo 2024, donde toda nuestra comisión de psicosocial va a estar súper atenta a hablar de estos temas y vamos a tener oportunidades de responder todas esas preguntas que estamos haciendo ahí más y interactuar entre todos nosotros. Les deseo una muy feliz noche y muchas gracias a nuestros panelistas por estar acá y todo este apoyo a la asociación. Feliz noche aquí desde Colombia para todos.